Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Ángel, el vicepresidente de la Unión Deportiva, que ha querido dar estas palabras porque nos quiere muchísimo a los del Ateneo y porque además, aunque habitualmente suele hacerse al final, pero él tiene que hacer algunas cosas y tiene que irse. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos en nombre del Ateneo de la Bahía al acto de presentación del libro Duelo entre palabras, de Luis Enrique Ibáñez. Vaya por delante nuestro agradecimiento al autor del mismo, así como a José Reyes Fernández, que se va a encargar de la presentación tanto del libro como del escritor que lo firma. Agradecemos, como no, a la Unión Cultural Deportiva Linense, presidida por Manuel Vilches, que ya nos ha comentado Ángel, que está enfermito, la cesión de sus instalaciones para la realización de este evento. Y extendemos nuestro agradecimiento a la librería Ares, que colabora poniendo a disposición de todos nosotros un punto de venta en el que quienes lo deseen podrán adquirir el libro de José Enrique Ibáñez que hoy les presentamos. En cuanto a José Reyes Fernández, que en breve se dirigirá a todos nosotros y cuyo nacimiento en la barriada sanroqueña de Guadarranque le permite sentirse natural de Cartella. Es un escritor que destaca por un exquisito uso del lenguaje, puesto al servicio de una narrativa ágil, amena, rica en propuestas visuales y depositaria de un gusto muy certero en el arte de crear personajes y ambientes sugestivos. La carrera literaria de José Reyes, extensa en títulos importantes e intensa en matices y calidades, lo convierte en uno de los autores más destacados de la actual narrativa campogibraltareña. Títulos como Paisaje de fondo, La casa de los crisantemos o El hombre que discutía con el perchero han dado paso a dos obras centradas en el relato corto, de más reciente aparición, una de inexcusable lectura, titulada Tratado contra los libros, y la otra, con la tinta aún fresca entre sus páginas, denominada Cuentos urgentes para un tiempo lento. Su pericia, como narrador, lo ha hecho acceder y acreedor de numerosos premios literarios, entre los que destacan el Alberto Lista, de Sevilla, o el Ciudad de Irún. José Reyes está licenciado en Geografía e Historia y desarrolla su actividad profesional como docente en un instituto de nuestra localidad. En cuanto a la obra que el Ateneo tiene el placer de transmitirles esta tarde, digamos que es la primera novela de Enrique Ibáñez, si bien este autor ya tiene experiencia previa en otras modalidades literarias. A Enrique vamos a tener la ocasión de acercarnos a través de los comentarios de quien ya hemos presentado como su introductor. Nosotros simplemente apuntaremos que, nacido en Jaén en el año 1962, lleva 32 años trabajando como profesor de lengua y literatura en enseñanza secundaria y en bachillerato. Desde el curso 91-92 en el Instituto Cristóbal Colón de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Ha impartido también cursos sobre lenguaje fílmico y sobre literatura universal. Escribe habitualmente artículos de literatura, cine, música y también sobre la actualidad social y política. Ahora que se estrena como novelista, le deseamos la suerte que se merece quien aborda este duelo entre palabras con la honradez intelectual de un observador lúcido dotado de una técnica envidiable. Toda la novela está constituida como un juego con la ambigüedad y, según anota en su juicio crítico José Pallarés, nos propone un reto entre su protagonista y un muchacho sencillo, cándido, aprendiz de psicoanalista que pretende desvelar lo que hay detrás del relato de este personaje protagónico. Si les parece, para que valoren lo interesante que puede resultar su lectura, les voy a leer un pequeño párrafo. Yo mismo me había convertido en materia de tango. Los límites de mi cuerpo se confundían plácidamente con la sustancia fonética como si alguien hubiera mezclado células y sonidos para conformar un tejido nuevo de elasticidad imposible. Las palabras se habían quedado colgadas en el aire, jugando. Las tocaba, las pesaba, las lanzaba hacia el techo para ver cómo regresaban lentamente a mi mano.
Pero hablando de palabras que vuelan, de palabras que pesan, de palabras que van de aquí para allá, nos vamos a aplicar el cuento y pasamos ya a darle la palabra a José Reyes Fernández. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Amalia. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Esta tarde me ha sido dado el honor de presentarles ¿se oye bien? Sí. Y hablarles de Luis Enrique Ibáñez Cepeda, Quique para los amigos. Sin embargo, no conozco mucho de Enrique. Nuestra amistad es reciente. Pero por lo poco que le conozco y he leído, puedo mantener que Quique es el autor de mi última novela, publicada en 2017, El hombre que discutía con el perchero, el que yo considero mi mejor y más elaborado texto y con el que coseché el más rotundo y merecido fracaso. De la misma manera que afirmo que yo soy el autor de su libro Duelo entre palabras, que hoy nos congrega aquí. Lo de los derechos de autor ya veremos cómo lo gestionamos. Esto merece, sin duda alguna, una explicación. Y esa explicación que os debo, como decía Pepe Isbert en aquella escena inolvidable de Bienvenido Mr. Marshall, os la voy a dar, pero será más adelante. Ahora quiero centrarme en cómo llegué a tener conocimiento de Quique y de su novela. Hace algunos años tuve una compañera de trabajo con la que fragué una gran amistad. Por los azares de ese nomadismo que orienta el destino de los enseñantes, dejamos de ser compañeros de trabajo, pero seguimos manteniendo la amistad en la distancia. Hace unos meses, Pilar, que así se llama mi amiga, me envió por WhatsApp una foto de la portada del libro acompañada de un breve texto que decía más o menos: por favor, busca este libro y léelo. Dime qué te parece. Es de Enrique y es de Quique y le vendría muy bien que le echaras una mano. Yo le respondí de inmediato que por supuesto, que no faltaría más, pero aún no había terminado de enviar mensaje cuando ya me estaba arrepintiendo. Estos son los compromisos que más temo. Cuando un amigo o amiga te envía un libro para que lo leas y le digas lo magnífico e insuperable que es. Aquí, en Andalucía, cuando nos presentan a un cantaor que no canta muy bien, o más bien canta mal, solemos salir airosos del paso diciendo que canta con mucho sentimiento. Y más o menos salvamos los trastos. Pero decir a un escritor que escribe con mucho sentimiento, cuando lo que ha escrito en algún caso es una novela de un asesino en serie, queda un poco cochambroso. Así que con estas reservas abordé la lectura del libro de Quique en cuanto me llegó, rumiando para mis adentro a ver cómo salgo yo de esta. Sin embargo, nada más empezar su lectura, me di cuenta que nada más alejado de mis temores. Lo que tenía entre mis manos era un texto de un depurado y altísimo nivel que me salvaba de cualquier fingimiento y conforme avanzaba la lectura empezó no a emocionarme, sino a conmocionarme. Y ahora es cuando debe intervenir Pepe Isbert, al que dejamos colgado del balcón del ayuntamiento, para darnos la explicación que nos debe. Porque, en efecto, según iba leyendo, iba descubriendo con escalofriante sorpresa que tanto mi novela, El hombre que discutía con el perchero, como la suya, Duelo entre palabras, se establecía una serie de paralelismos ya en el fondo o en la forma, que si ambas novelas se hubiesen desencuadernado y sus páginas hubiesen caído al suelo mezclándose, al recogerla podríamos entreverar páginas de una y otra sin que hubiese desentonado ni la trama, ni el ritmo, ni el discurso. Y digo discurso y no argumento porque ambos textos, y me centro ya exclusivamente en Duelo entre palabras,
carece prácticamente de argumento o el argumento es mínimo. Y esto es una característica de los grandes escritores, como es el caso de Quique. El argumento es una deficiencia de los escritores limitados, de aquellos que para hacer literatura necesitan del apoyo de una trama y de una historia. Pero eso lo sabe hacer mejor cualquier guionista de televisión. Cualquier guionista de televisión es capaz de crear un argumento con más eficacia y contundencia que un buen escritor. Por eso, respetemos los campos y no hagamos intrusismo laboral. Dejemos a los guionistas los argumentos y nosotros, si es que podemos, limitémonos a hacer literatura. Y eso es lo que hace Quique. La trama argumental es mínima y a veces innecesaria. Parte de una simple anécdota para erigir a la prosa, pura y desnuda, en sujeto de la narrativa. He ahí, creo, lo de duelo entre palabras, porque es el discurso, es la prosa la que mantiene la tensión y el interés narrativo. Y para ilustrar lo que digo no tenemos más que releer a Proust o a Joyce, por poner solo dos casos. Tampoco necesitamos de muchos personajes. Por eso Quique convierte su novela en un largo monólogo de un personaje que ni siquiera tiene nombre, pero al que reconocemos de inmediato por situarse al margen de todo. Enseguida percibimos, a través del sarcasmo de sus palabras, que es un personaje enemistado con la vida, que asume con dignidad la ética de la derrota. Todo el encanto de la derrota, dice en algún momento, al saberse triunfante perdedor de todas las batallas pasadas y futuras, que mantiene la lucidez a través del manejo despiadado de la ironía y que acumula rencor hacia todo apostándose en un rincón del discurrir diario y erigiéndose desde su silla de inválido en francotirador despiadado de todo lo que se mueve. No es un vecino recomendable, ya lo aviso, pero sin embargo sería un conversador lúcido y necesario para conjurar la apatía y la necedad. En uno de sus párrafos se lee: esta constatación se abrazaba, lúcida, con los oportunos ejemplos dolorosos de la actualidad política. Ya saben, ahora más que nunca vivimos enfangados en un lodazal de palabras y expresiones maltratadas, inventadas, ensuciadas, vaciadas, asesinas. Austeridad, recuperación, optimización de recursos, cambio, antisistema, asambleario, democracia, globalización, rescate, emprendedores. Esto es, este estado permanente que vivimos, un estado alimentado de estafas, de suicidios y de esclavitud asumida. Todo ello hacía que odiara todavía con más fuerza a todos los seres que me rodeaban. Pero no odiaba particularmente a los malos, odiaba a los imbéciles que no se perciben de la existencia de los malos. La contrariedad del protagonista tiene su contrapunto en un segundo personaje, vital, optimista e inconscientemente feliz, capaz de llegar a la más sutil elaboración de la necedad, creyendo, sin embargo, que escala la cima de sublimes pensamientos, y al que en un momento el protagonista le espeta. Lo que me molesta de ti es la inocencia de tu ignorancia, fiel reflejo de la cultura moderna. Eres tan culpable como cualquier ministro de Educación. En estas circunstancias es de suponer que el protagonista viva solo, abandonado, olvidado de todos y sin amigos, pero justificando su estado en algún momento mantiene en su discurso: la verdad es que ni tengo amigos, ni quiero que digan nada a aquella adolescente menopáusica, pero de cualquier modo, qué bonito es sentirse abandonado, qué hondo y maravilloso placer se oculta en la derrota. No me digan que no hay algo épico en ese orgullo lírico del que vive en soledad, perdido y arrogante en su miseria. De esta manera es fácil llegar a la conclusión de que mi tristeza parecía sentirse a gusto
en aquel santuario de la depresión. Y sin pretender destriparle más la lectura, el título encuentra justificación en las últimas reflexiones del protagonista cuando, en el duelo entre palabras, concluye manifestando: ya no me divierten las elaboraciones mentales que, como delirios alimenticios, sostienen la vida de un pobre demente. Esta obra de Quique es lectura de altísimo nivel, dirigida, creo, a esa selecta, exquisita e inmensa minoría de los que, como yo, pertenecemos sin saberlo a una sociedad secreta que nos reúne en el gusto de prescindir de los argumentos de las obras para centrarnos solo en la literatura, y donde, como en el caso de esta obra, encontraremos un motivo de permanente gozo. Tiene hallazgos extraordinarios y frases que te obligan a interrumpir la lectura y mantenerte durante un rato atento a su pensamiento. Y eso es lo que me interesa, al menos a mí, en los libros. No me vengan con historias que no me interesan. Desde Homero para acá ya está todo contado, no hay nada nuevo. Lo único que varía y cambia son las formas de contar las viejas y eternas historias de siempre. Y ahí está la literatura, para presentarnos como nuevo y novedoso algo que ya se contó hace 2000 años. Y concluyendo y agradeciendo vuestra paciencia, me excusaré por haber pergeñado un texto tan largo. Me hubiera gustado que hubiese sido más corto, por no restar ningún protagonismo al autor, que es a quien hemos venido a escuchar. Pero lo redacté a toda prisa ayer por la tarde, a última hora, y rememorando a Pascal, diré que si he escrito este texto tan largo ha sido porque no he tenido tiempo de hacerlo más corto, por lo que sinceramente les pido disculpas. Y ya cierro afirmando que Luis Enrique Ibáñez Cepeda no es, como los malos cantaores, un autor que escriba con mucho sentimiento. No, escribe con muy mala leche, escribe con las tripas, como a mí me gustaría escribir, y eso se nota en el calado y profundidad de su texto, donde desde el principio descubre sus cartas acudiendo a la cita de Samuel Beckett que encabeza el libro, que no es gratuita, sino toda una declaración de intenciones. Y por esa misma razón no nos lo podemos perder. Necesariamente hay que leerlo y estar atento a lo que venga. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Pepe. Gracias a lo primero, gracias a Amalia, gracias a Pepe Villalba, gracias al Ateneo de la Bahía por acogerme aquí en vuestra casa. Especialmente a ti, gracias, Pepe, porque me parece que de todos los lectores que ha tenido esta cosa, eres el que más, no sé, te has metido dentro y has escudriñado los rincones de esa habitación oscura que supone la vida de este hombre. Y sí, lo de las dos novelas tendremos que hablarlo en alguna parte, cómo lo organizamos. Bien, la presentación que ha hecho Pepe, evidentemente es muy generosa por esa amistad extrañamente de carambola que nos une, pero es muy generosa y más o menos descubre un poco por qué esta novela o esta cosa, como yo le llamo, intenta, yo no digo que lo consiga, ser algo distinto. Es evidente que la historia, una historia que refleja esa relación entre un hombre de vuelta de todo con un joven que le hace una pregunta y a partir de ahí quiere descubrir que de verdad y todo esto es la base, ¿no? Pero en realidad lo que se intenta es hacer una reflexión sobre el manoseo del lenguaje, sobre el desgaste de las palabras, sobre la trivialidad de nuestras conversaciones o no, sobre el enorme abismo que muchas veces hay entre lo que realmente pensamos y lo que decimos, esa perversión del lenguaje en lo cotidiano y esa insoportable manipulación del lenguaje en lo social, desde el sistema de poder. De alguna manera también se intenta subvertir el concepto de cultura. Evidentemente me refiero al concepto de cultura oficial, que tanto
muchas veces molesta por lo oficial y emparapetada que está en sus propias comodidades. Y en la raíz de todo, quizá esto sea la raíz, se trata también de reflexionar sobre las distintas caras que todos tenemos, ¿no? Los distintos fantasmas que habitan en nuestro interior, y que quizás el camino correcto sea aprender al menos a convivir con ellos. El concepto de literatura que a mí me interesa es un concepto de literatura no amable. En fin, creo que la literatura, o por lo menos la literatura que yo intento hacer, es una literatura que intente impactar, crear cierto chispazo, extrañamiento, cortocircuito, molestar incluso, y si es posible, hacer pensar, salvando, por supuesto, todas las distancias cósmicas. Lo que quiero decir, o me acuerdo de lo que escribía Kafka en aquella carta, ¿no?, que decía: creo que deberíamos leer solo el tipo de libros que nos lastimen y apuñalen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un golpe en la cabeza, ¿para qué lo estamos leyendo? ¿Para que nos haga felices, como dice tu carta? Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Repito, salvando todas las instancias insalvables. Esto es lo que decía Franz Kafka, y se acerca, o yo intento acercarme con esa aproximación al tipo de literatura que me interesa. Otro concepto, Pepe, al hablar tan inteligentemente sobre la falta de argumento que a muchos no nos interesa y a otros obsesiona, hay un concepto que sí que me interesa bastante, que es el de la ambigüedad. No me interesa ni para leerlas ni para intentarlas escribir las historias planas, directas, con un suceso y una cronología más o menos previsible desde el principio y con un lenguaje plano y transparente. Me interesa la ambigüedad, entre otras cosas, pues no solo literariamente, sino porque pienso que todos somos ciertamente ambiguos. Esto enlaza un poquito con eso de las distintas caras que tenemos, los distintos fantasmas que habitan en esas habitaciones que a veces tenemos cerradas con llave en algún rincón de nuestra casa. Esa ambigüedad me interesa bastante. Por eso hay un momento en la obra que cuando el joven empieza a hablarle porque él decía que había olvidado todos sus conocimientos, que quería olvidarlos, que no quería tener conceptos intelectuales, ni citas, ni nada, pero que de vez en cuando le aparecían y le molestaban, como a la obsesión de Beckerley por la distancia que hay entre la idea y la palabra. Y el chaval, que había estudiado y había ido a la universidad, dice: pues a eso le han dedicado mucho tiempo y mucho pensamiento, grandes filósofos. Y entonces el protagonista le contesta, aquí hay una especie de tramposa autocita, le contesta: ya, pero lo único interesante que leí al respecto fue un artículo que publicó un tal Enrique Ibáñez en los cuadernos andaluces de no sé qué. Creo que mi memoria es algo así como un campo de excavaciones arqueológicas. Sin pretender nada, a veces me encuentro con pensamientos, con citas que yo creía perdidos para siempre y que sin embargo abandonan su ya tranquilo pasado para irrumpir en el presente como una carta de amor inoportuna. Ese tal Ibáñez decía que solo un mensaje esencialmente ambiguo será capaz de comunicar de forma exacta un sentimiento, un delirio, ya que libera a las palabras de los grilletes que le impidían insinuar. Se trata de un trabajo clandestino, ilegal, realizado a escondidas del lenguaje, paseándonos delante de él para que pueda vernos, pero no permitiendo que averigüe de forma exacta quiénes somos. Pero dejémoslo, no quiero que ese hormigueo vuelva a instalarse en mi cuerpo. Pues parecía interesante. Tus orejas son de verdad, ¿no?, le contesta el protagonista al joven que quería saber más. Esas citas que le venían, pues es lo que realmente le estaba interesando. Hay otro tema importante, que a mí me interesa, no sé si es importante, pero como me interesa a mí, pues por eso aparece aquí, aparece varias veces, que es el hecho de escribir. El hecho de escribir, ¿cómo se pone uno a escribir? Se escribe tanto, se habla tanto de
de metodología, de conceptos, de inspiración. Pero vamos, el protagonista lo que estaba era tomándole el pelo a este y un día se le ocurre decir que él había escrito un relato. Él no había escrito un relato ni nada. Cuando el joven se va de su casa dice, pues sería una buena idea inventarme un relatillo y a ver cómo interpreta el relato. Y entonces el hombre pues se dispone a escribir. Es ese gesto también ambiguo en el que muchos nos disponemos a intentar escribir. Y entonces él piensa que lo que tiene que hacer es pensar en un modelo de escritor. No estaba buscando un modelo para temáticas o cuestiones estilísticas. Estaba pensando justo en eso que les estaba comentando, en cómo se pone uno a escribir, qué es eso del gesto físico de ponerse a escribir. Y estaba pensando en escritores para tomar un modelo y entonces ponerse a escribir. Por mi mente aparecieron, sin anunciarse, los rostros cansados de varios escritores. En primer lugar llegaron, conversando amistosamente, Cervantes y Poe. Detrás de ellos apareció Flaubert, con cierto aire de angustia en su rostro. Y por último, corriendo desesperadamente, como muy ilusionado ante la posibilidad de prestarme su persona como modelo, apareció uno al que al principio no reconocí. Se trataba de Pérez Reverte. No entiendo cómo pudo pasar. Yo estaba pensando en escritores, en literatura, y de repente va y se cuela por allí con toda su pose de croissant africano. Ni que decir tiene que después de echarlo a voces cerré resolutivamente los ojos ante el temor de que cualquier loco engreído pudiera surgir de la nada y demandar sin fundamento su papel en la vida. Solo, bueno, descartó unos cuantos y al final dice, solo Cervantes despertaba mi curiosidad y animaba mi trabajo de actor. No podía idear ni siquiera de una forma aproximada cuál puede ser su actitud a la hora de escribir, pero quería tener un punto de apoyo acertado. Siempre que intentaba imaginar a Cervantes sentado a la mesa, con una pluma en la mano, lo veía sonriendo, disfrutando con aquello que acababa de producir, como si un desdoblamiento asombroso le permitiera gozar simultáneamente de dos papeles, el de escritor tranquilo por un lado y el de lector feliz por otro. Supongo que él podría demostrar, sin lugar a dudas, que realmente es posible unir el acto de la creación y el del goce contemplativo con el pegamento invisible del distanciamiento irónico y risueño. Parecía Dios. Sin embargo, lo de escribir también tiene otro problema, por lo menos para mí lo tiene, que es muchas veces el hecho de enseñarle a alguien lo que has escrito. No lo sé, a mí me sigue produciendo bastante pudor y bastante vergüenza. La palabra pudor es una palabra que yo creo que había que reivindicar, porque me parece que el pudor se está perdiendo en el mundo de la literatura a una velocidad inusitada. Entonces, a mí me sigue dando vergüenza enseñar, pues incluso aunque sea un artículo de opinión, me produce todavía bastante pudor, temor, etc. Entonces, el caso es que el hombre este hizo el relato y en otro encuentro pues le va a enseñar el relato al joven. Y como en otras ocasiones en la novela, el juego que él ha establecido, un juego para tomarle el pelo, de una especie de combate intelectual, una tortura con la palabra, como queramos llamarlo, pero el juego en muchas ocasiones se le va volviendo en su contra. Uno inicia el juego pero no sabe cómo va a acabar el juego. Y entonces el chico se dispone a leer el relato. Mientras él leía, todo el juego se volvió en mi contra. Hay cosas que realmente no tienen explicación y sin embargo ocurren. Volví a experimentar un sentimiento completamente absurdo por culpa de este sujeto, como si las balas de un argumento burlesco pudieran rebotar en el objeto de la broma y poner en peligro la vida del sujeto creador, para nada omnisciente desde ese justo momento. Si yo era el que le estaba tomando el pelo con la tontería del relato, ¿por qué coño estaba nervioso? ¿Por qué cojones temía encontrarme con una opinión desfavorable proveniente de un tipo cuyos pensamientos me importaban un carajo? Supongo que la vanidad tiene mucho que ver en este asunto, pero no puede ser suficiente. Es cierto que el fondo del alma de una persona puede ser un cajón cerrado con 13 llaves, pero de todas formas me extrañaba sobremanera que un individuo como yo
pudiera albergar en su interior algo parecido al orgullo. Quizás el hecho de la escritura marcaba la diferencia. No me habría asustado si le hubiera enseñado un jarrón o algo por el estilo. Pero palabras. Creo que no hay mayor sensación de desnudez en la vida que la que se produce cuando una persona le muestra a otra algo que ha escrito. Y yo me había desnudado, como aquí ahora ante ustedes, para burlarme o para lo que fuera, pero me había desnudado. Él, vestido y calentito, observaba tranquilamente las partes desnudas y privadas de mi anatomía mental. Cuando lo miraba de reojo para vigilar su expresión, una estúpida sonrisita bofeteaba mi voluntad. No podía saber si aquella sonrisa significaba placer por la lectura o, por el contrario, lo único que hacía era esconder un menudo gilipollas el tullido este. Aquella duda corroía mis jugos biliares y por segunda vez sentí deseos de matarle. Dije al principio que el tema de la cultura oficial, estamos en un momento en que se publican, lo decíamos, muchísimos libros. La cultura oficial parece con un uniforme ya preestablecido. No lo digo desde el rencor de lo que pudiera ser conocida en mi obra, en absoluto. Yo llevo siguiendo las novedades literarias y cómo va evolucionando la novela y la poesía en España por pura afición desde hace tiempo. Y sí se puede decir que en ciertas editoriales de muchísimo prestigio, ahora se puede encontrar uno en la contraportada de un libro superventa. La contraportada normalmente se pone la cita que ha hecho algún escritor o con una valoración, que bueno, podrán venir de la manera que vengan, pero por lo menos eran valoraciones sobre el texto. Y ahora, sorprendentemente, es muy frecuente que te encuentres tal chica o tal chico con más de, no sé, me pierdo ahí, de miles o de millones de seguidores en redes. O sea, que editoriales que eran de prestigio, el reclamo que establecen para establecer la publicidad de algún autor es el número de seguidores en redes sociales. Se publica muchísimo, siempre se dice que estamos en la crisis del libro. Lo que no sé es el criterio y la calidad de lo que se publica. De ahí un poco todo lo que tiene que ver con la cultura oficial. Lo que les voy a leer ahora, en realidad, esto me pasó a mí. Esto sí es cierto. Por si acaso, esta novela no es autobiográfica, que me han preguntado en alguna ocasión si yo soy el personaje. Yo no soy el personaje, porque si yo fuera el personaje sería un ser absolutamente malvado y creo que no lo soy. Lo que sí es cierto, por supuesto, es que los temas que le interesan al personaje, los temas que le obsesionan, son también temas muy cercanos y que me preocupan a mí y que me interesan a la hora de escribir y de todo. Decía que el personaje me robó una acción que sí fue la que me pasó a mí. A mí me llamaron para estar en el jurado de un certamen literario y en aquel certamen se presentó un relato absolutamente genial que, como era lógico, no ganó. Ni siquiera logró pasar la primera selección o el primer corte que dicen esos que juegan a esa cosa del golf. El único que lo defendió con uñas y dientes fui yo. Eran tiempos extraños para mí. A veces me sorprendía peleando por lo que creía justo. Sin embargo, solo obtuve a cambio indiscretas sonrisillas de conmiseración por parte de los otros miembros del jurado. Pues bien, en aquel cuento, el personaje narrador explicaba cómo Jesucristo le había dicho que había por ahí una enorme cantidad de documentos escritos por personas así, auténticos y verdaderos, 10 o 12 en cada país, documentos de tal calibre que revolucionarían la cultura y el estatus occidental si se publicasen y se explicasen bien en los centros docentes. Igual que hay libros buenísimos, de poca tirada, que nadie lee y que se silencian, hay pensamiento escrito, mucho pensamiento escrito desde el siglo IV en adelante, que se ha perdido o que se encuentra olvidado en el fondo de baúles, y que todo ello junto y bien integrado hubiera posibilitado otro hombre distinto al de ahora, este hombre que llora cuando mama poco o que sale por la televisión hablando de reimpulsar la gorra Rastafari. Toda la literatura está perdiendo fuerza y cada vez parece más infantil, aunque cuente tragedias o escupa la insolencia. Bien,
todo tiene que ver con esa especie de cultura oficial y concretamente con el mundo de la literatura, ¿vale? Hablaba del manoseo del lenguaje, del sentido de nuestras conversaciones, de cómo utilizamos las palabras. Y cuando hablo de esto, no estoy ya diciendo que seamos, en muchas ocasiones, nos falte la sinceridad, nos falta en algunas ocasiones, pero me refiero a la falta de preocupación o el desapego que hay por el lenguaje. En ese sentido, sí. En otra de las historias que este personaje se inventa para ver cómo interpreta él con sus conceptos teóricos y toda esta historia, le dice que una noche después de un incidente absolutamente sacado de cómic barato, que esa noche después, cuando llegó a su casa, que él tuvo un sueño muy interesante. El otro ya le había hablado le hablo después de Freud, de Gracián, etc. Dice, tuve un sueño muy interesante. Dice, ay, pues debería contarme su sueño. Total, que el tipo se inventa un sueño. El tipo estaba orgulloso del sueño que se había inventado, de la creatividad que le había metido al sueño. Y se lo cuenta a él. Y entonces el joven responde, es todo un sueño, dijo tímidamente mi escuchante. Estoy seguro de que él tampoco sabía lo que quiso decir con aquel boceto de frase. Dijo aquello como podía haber dicho, puede que llueva. Eso es lo que me cabrea de las personas en general, su total falta de respeto a las palabras. Si no sabía qué decir, podía haber encendido un cigarro o levantarse del sillón y andar un poco por la habitación o simplemente suspirar. Esto último, si uno elige certeramente el momento adecuado, suele quedar muy bien, sobre todo entre las mujeres cuyas reminiscencias decimonónicas se hacen visibles incluso para el más torpe de los seductores. En fin, no sé, cualquier otra cosa que no fuera la de siempre, acudir al lenguaje articulado con el mismo ánimo con el que se pone la televisión cuando no se sabe qué hacer, mostrando un inadmisible desprecio por las palabras, desprecio que no por ser inconsciente deja de ser merecedor de la más firme de las condenas. No, lo que quería decir es que me parece, tras una primera impresión, un sueño importante, un sueño interesante. La pausa con la que adornó la distancia entre la palabra sueño y la siguiente me hizo concebir grandes esperanzas sobre la forma en que se disponía a valorar mi gran sueño. Pero cuando vi que por entre sus insípidos labios comenzaba a asomarse, sin ninguna timidez, la estúpida palabra interesante, una gigantesca arcada recorrió todo mi cuerpo, se coló en mi cerebro y estuvo a punto de malograr definitivamente mi diálogo. No soporto esa palabra. Es una de las más vacías y pretenciosas que conozco. Recuerden que el mejor indicio para reconocer un coñazo de película es el hecho de que algún gilipollas aspirante a culto la califique con esa mierda de adjetivo. Este último fragmento tiene que ver con esa vertiente de la perversión, de la manipulación, de las palabras, del gasto de las palabras, quizás en lo cotidiano, pero ya Pepe lo ha adelantado. Luego está, inteligentemente lo ha adelantado, está esa manipulación que se hace desde el sistema de poder, porque parte de lo que ha leído Pepe, coincido en que uno de los fragmentos que a mí más me interesa, porque te lo cuento porque mucha gente que me conoce pensaba que alguien que ha escrito una novela, se imaginaban que estaría contextualizada en cuestiones pues, de activismo social, de crítica directa, y yo intentaba hacerles ver que trataba del lenguaje, de la manipulación, pero desde luego sí que creo que hablar sobre la perversión del lenguaje es una cuestión ideológica. Me preguntaban hace poco si también, si al haber escrito esta novela, estaba pensando en mis alumnos, en los jóvenes. La respuesta primera fue no. Pero me dio que pensar y entonces creí que de alguna manera sí, porque a esta manipulación que desde el sistema de poder se hacen las palabras para que la realidad que veamos quizás no se corresponda con lo real, con mayúsculas,
a esta manipulación, a esta perversión, creo que nuestros jóvenes tienen que estar especialmente alerta, porque pueden ser, lo somos todos, pero pueden ser ellos víctimas propiciatorias para todo lo que se les pueda venir en la vida, en este futuro engañado en el que nos están instalando. Por eso, este hombre cuando se metía en la cama tenía 3 tipos de lecturas. La primera era la que ha mencionado Pepe, voy a volver, si me permiten, a ella. La segunda era un libro que no dejaba de leer, de alguna manera también me ocurrió a mí eso, que es El innombrable de Samuel Beckett. Esa era su segunda lectura. Y la tercera era una suerte de cómic pornográfico de dudosa calidad. Pero la cita que ha comentado Pepe tenía que ver con el libro este de la Ilustración, Palabras e ideas, el léxico de la Ilustración temprana en España, escrito por un empollón, dice el protagonista, que tiene nombre de romántico. Este libro, redactado con el encanto de un cuentecito infantil, sirve fundamentalmente para estar atentos a la invasión de los amos en el cuerpo del lenguaje. Pues en efecto, no solo nos interesará el uso que los primeros ilustrados hicieron de unas determinadas palabras, sino también el que hicieron de ellas los representantes de la mentalidad antiilustrada, que desde muy pronto dejó oír su voz. Por lo que hoy conocemos, puede ya adelantarse que esta facción, más que cultivar un vocabulario propio, practicó una doble estrategia consistente unas veces en apropiarse del léxico de sus oponentes y otras en someterlo a un proceso de deformación, mistificación o en ocasiones ridiculización de su sentido. Ahora vendría lo que decía Pepe, este estado en el que vivimos, enfangado, porque creo, no voy a repetir lo que ha dicho Pepe porque estaba ya sabiamente escogido, pero sí que es verdad que no sabemos mucho, bueno, por lo menos yo no lo sé. Yo no sé lo que están significando ya muchas palabras, ¿no? Antes ha mencionado que aparece aquí optimización de recursos. Cuando soy eso, a veces no pensamos que lo que puede significar es simplemente despido masivo o horario flexible, que puede significar te pagaré lo que quiera y vendrás todas las veces que yo te diga. En fin, a esto me refería con la alerta a la que tienen que estar los jóvenes desde esta manipulación. Pero luego palabras más potentes, más mayúsculas, pues uno también se pierde. Yo, por ejemplo, no sé lo que significa ya izquierda, tampoco sé lo que significa la palabra, después de tantos eslóganes políticos, no sé lo que significa la palabra libertad. No sé qué significan esas palabras, izquierda, libertad. Y en este sentido siempre recuerdo un artículo de Gustavo Martín Garzo, que es otro escritor que me gusta muchísimo, tanto en su vena literaria como en los artículos que escribe en prensa. Un artículo que eran las preguntas de Perceval, este personaje del ciclo artúrico que entraba en un castillo, hacía preguntas y esas preguntas, cada pregunta generaba un cambio. Martín Garzo empieza un artículo sabrosamente literario, se lo recomiendo si lo pueden encontrar, uno como cualquier artículo de estos de Garzo, para seguir y hacer un artículo con una caña social y política absolutamente brutal y, en mi opinión, necesaria. Y entonces finaliza el artículo, creo que es literal, diciendo que la última pregunta de Perceval tal vez debería ser ¿qué ha quedado del significado de la palabra democracia? Esto venía por el tema de todo este desgaste de las palabras. Por último, para no cansarles, aunque también se ha leído aquí parte de... quería explicarles cómo llega el personaje a unos fragmentos que ha leído maravillosamente, por cierto, Amalia, que es... hicimos un montaje literario musical hace tiempo, gracias a dos amigos que son geniales, le llamamos Tango Tremens, y es la escena que se representa aquí. Era uno de esos días en que, no sé si una o dos veces por semana, creo que ni se menciona en el texto, una mujer iba a casa del protagonista, le sacaba de la cama, lo instalaba en una especie de parque, silla de ruedas, lo aseaba hacia la casa y pues él mientras la escuchaba. El fragmento ese empieza así:
Fue desagradable la voz que me despertó con crueldad aquella mañana de espanto y placer. Esa mujer de inabarcable humanidad, de presencia infinita, ese monstruo que venía a limpiar, no tenía ningún problema para entrar en mi casa, entonando a grito pelado coplas de Isabel Pantoja mezcladas sin solución de continuidad con otras de Perales. Cada vez me molestaba más su presencia. El hecho de que yo fuera paralítico le otorgaba al parecer una especial dosis de bondad, pero para mí era insoportable su familiaridad al acercarse a mi catre. Metía contenta su nariz portentosa en la podredumbre de mi guarida y, cogiéndome en brazos con aire de falsa misionera, me hacía sentir como nadie la insignificancia de mi persona. Creo que también quería matarla. Me dejó encajado como si fuera un bebé en mi silla de ruedas. En aquellos momentos, mientras ella limpiaba, me sentía realmente como esos niños de 8 años que recién despertados son introducidos en un parque, mientras sus madres despreocupadas se dedican con interés a otras tareas de importancia menor. Una vez terminada su faena y antes de irse, me soltó, como siempre, aquel discursito en el que confluían de modo asombroso el tono doméstico y el moral. Ya en la puerta y con su eterna mirada navideña, se despidió de mí diciendo: «Ande y cuídese mucho, que un día nos va a dar un susto que yo no sé». Era el remate perfecto. Ese nos inexistente cubría la más gélida de las humillaciones y aparecía como un reflejo inevitable de su maldita compasión. Cuando se marchó, no me quedó otro remedio que pasar el resto de la mañana escuchando los tangos más decrépitos que pude encontrar en mi desordenada habitación. Antes de hacerlo, realicé una necesaria actividad previa para que todo el encanto de la derrota se apoderase sin dudar del aire de mi casa. Durante más de 1 hora estuve fantaseando como un adolescente bobalicón con mi propia muerte, con el entierro, con la arrogante negrura de la tierra. Repasé algunos sucesos de mi infancia que en la lejanía del tiempo parecían connotar momentos de felicidad perdidos para siempre. Hice todo lo que pude, insistiendo especialmente en el tema de la muerte, en el maravilloso funeral al que los seres que me abandonaron acudían arrepentidos para depositar sin fuerza sus vanos llantos tardíos. Y cuando las primeras lágrimas resbalaron por mis mejillas, supe que ya podía escuchar la primera andanada de tangos demoledores. Como era lógico, Gira abrió la serie. Luego ya vendría el final, del que se han leído dos. El hombre sigue bebiendo cada vez más vino, escuchando más tango. El vino, por supuesto, era peleón, era malísimo, y el estado era, pues eso, como él mismo dice, lamentable. Qué bonito es sentirse abandonado, qué hondo y maravilloso placer se oculta en la derrota. ¡Ay, los tangos! Me cargué todas las botellas, tomo y obligo, mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Y supongo que mi hígado, mientras aquellos tangos seguían sonando cada vez de forma más definitiva, aunque yo no lo percibía con claridad, mi estado debía de ser lamentable. Ya no podía seguir con mi voz despreciable aquellas dulces palabras argentinas. Lo único que hacía era doblarme cada vez más y dejar que esas letras indiscutibles se introdujeran como un veneno agradable en el interior de mi cuerpo. Tangos y más tangos seguían sonando sin parar. Para finalizar, solamente termino la última parte de lo que leyó Amalia. Yo mismo me había convertido en materia de tango. Los límites de mi cuerpo se mezclaban plácidamente con la sustancia fonética, como si alguien hubiera mezclado células y sonidos para conformar un tejido nuevo de elasticidad imposible. Las palabras se habían quedado colgadas en el aire. Pensé, ocupándolo todo, pensé en abrir la ventana para que pudieran escapar, pero no lo hice. Preferí quedarme con ellas jugando. Las tocaba, las besaba, las lanzaba hacia el techo para ver cómo regresaban lentamente a mi mano. Las aspiraba y luego las expulsaba por la nariz. Intentaba estrujarlas y entonces ellas se convertían en algo escurridizo y redondo, imposible de atrapar. Eran indestructibles. A veces se agrupaban todas en un rincón de la habitación para acto seguido invadir de nuevo todo el aire, dibujando extrañas figuras
en el firmamento de mi locura. Todo parecía un proceso irreversible que conduciría inevitablemente a mi metamorfosis. Estaba convencido de que en unos minutos yo sería simplemente una esquina más de cualquier barrio arrabalero de Buenos Aires, una esquina anónima en la que antiguos rumores de milonga se balancearan suavemente sobre la quieta luz de un farol. Muchísimas gracias a todos. Bueno, si tienen ustedes alguna pregunta que hacerle al autor, ya ven que es sabrosísimo todo lo que dice, y me imagino que el libro pues estará igual de sabroso. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, el micrófono es de ustedes. ¿Alguien que quiera preguntarle? Sí. Pepe. Te interesa mucho el cine, ¿verdad? Sí. ¿Reconoces influencias cinematográficas en tus textos? La pregunta es difícil, ¿no? El cine me interesa como la segunda pasión con la literatura. En el texto, en la novela, aparecen clásicos que a mí me siguen, son de esos que, aunque sean típicos decirlo, pero uno no termina de ver. Aparece ese personaje de Sete Mal, de Orson Welles, absolutamente pasado de mil como este personaje, ¿no? Que pone en duda la verosimilidad de establecer el bien y el mal y este tipo de cosas. Aparece otra obra que a mí me parece asombrosa, como es La noche del cazador, de Charles Laughton. Aparece Smoke, de Wayne Wang, con guión de Paul Auster. Son películas, un tipo de cine que no sé, pero bueno, primero que son obras clásicas que me parece que son de calidad indiscutible, y segundo porque me parece que juegan con algo que mencioné al principio, que es la atracción que algunos sentimos por la ambigüedad. No creo que sea tan... Bueno, sí creo en lo malo, pero me parece que existe una ambigüedad clarísima en el lenguaje. E incluso los que no somos tan malos tenemos bastante ambigüedad en nuestra cabeza. Entonces, todas las que plantean cierta ambigüedad desde el plano estético, que siempre es fundamental, puedes decir la verdad más grande que si la dices sin... Creo que era Jim Ferrer el que decía que la renovación de las expectativas sociales o ideológicas solo puede venir de la mano de las renovaciones estéticas. Es decir, si quieres hacer una especie de revolución o de protesta, haz la primera desde el estilo. Entonces eso me interesa tanto en la literatura, por supuesto. Ahí estamos totalmente de acuerdo, Pepe y yo, con todo lo que ha mencionado, ¿no? Lo que me interesa es el juego con la propia palabra, con el discurso, con el cómo. Y a través del cómo me da también el qué, porque el qué está detrás. Entonces con el cine me ocurre igual. Quiero decir, me parecen grandísimas obras, entre otras cosas porque se manejan por esa alfombra de la ambigüedad, en que nada hay directo ni nada hay plano, y bueno, y la frase es manida, pero es que es así, te obligan a pensar. Y sí tengo en cuenta siempre el cine, no sé explicitar si realmente hay una influencia o no, pero es una cosa que para mí está siempre presente. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacerle alguna pregunta al autor? ¿Puede preguntar la mesa? Hombre, claro. Miedo Por me da. Sí. ¿Qué es lo próximo que podremos leerte, Quique? Si hay algún proyecto, a ver, cuéntanos algo. Bueno, dicen que no hay que mentir. Sí, estoy trabajando en otra historia. Lo que pasa es que, como tú sabes mejor que nadie, no sé. Sí tengo claras algunas cosas. Tengo claro que el personaje, no lo voy a poder evitar, puede tener en principio ciertas semejanzas con el que aparece aquí. Pero es distinto. Voy a intentar, es ya distinto. Va a estar más apegado a la realidad inmediata sin dejar de tener ese carácter agrio. Y en un momento dado, criticando absolutamente todo, este personaje tampoco puede evitar, porque no lo puedo evitar yo, le pasa un poco como a Vila Matas, ¿no? Que algunos le critican que porque tanta cita
conferencia, pues mire usted, porque quiero o porque me parece que me viene bien para llegar a la puerta a la que quiero llegar, ¿no? Y aparte que, no sé, el concepto de originalidad es bastante discutible. Pero me estoy yendo de la pregunta, sí, estamos intentando esa historia que va a estar más pegada, hablo de los institutos, hablo de ciertas cuestiones que parecen como más inmediatas a lo social, sin intentar olvidar perdonen la palabra, la trascendencia sobre el propio lenguaje, sobre el propio estilo, a que siempre tengo presente. Y de alguna manera también me propongo, si es que esto llega a puerto, que no tengo ni idea de si llegará, y eso lo digo no por falsa modestia, sino con todas las entidades del mundo, a lo mejor dentro de 6 meses no hay nada. Pero este hombre, de alguna manera, quiero que encuentre un lugar en el mundo, sea mediano, sea aceptable, sea donde dormir y donde disfrutar también de una playa, de un rayo de sol y ese tipo de cosas que existen en la realidad y que no podemos obviar en absoluto. ¿Alguna pregunta más? Por favor. ¿El género literario sería novela? Sí, de lo que acabo de comentar. Perdón. Sí, sería novela. ¿El estilo cuál sería? Pues un estilo similar al que se ha podido ver aquí. Un estilo digresivo, donde va a haber más argumentos, es decir, va a haber más sucesos. Ocurrió esto, por ejemplo, en el instituto, pero luego va a estar también esa digresión, esa especie de pensamiento, de monólogo interior del personaje. Esa característica va a continuar. ¿La temática cuál sería? ¿A que te roba la idea? Yo creo que está tomando nota, ¿eh? Está tomando nota. Está tomando nota. Bueno, sería intentar ver un poco cómo es la evolución mental de un personaje que parte de un estado que en principio podría ser similar al de este, pero que lucha a través de un misterio de una carpeta, lucha por... le cuesta, pero lucha por encontrar una especie de lugar en el que sentirse al menos tranquilo. Este personaje, estoy hablando de algo que todavía llevo un poco y que no sé si a lo mejor me sirve. Este personaje además va, a diferencia de esta cosa, va a estar más reconocible en un contexto. Quiere decir, va a aparecer una ciudad, va a aparecer un instituto, va a aparecer ciertas cotidianidades de las que vivimos en los institutos. Incluso va a tener nombre. Me estáis apretando bien. ¿Puede leer algo de la próxima novela? Afortunadamente no he traído nada, porque creo que lo que tenía que haber traído de bolígrafo y papel y claro. Me estáis obligando a pensar bastante. Y entonces pues, está siendo bastante agradable. Tengo el cerebro encendido por dentro, pero está siendo agradable. Lo que voy a hacer es tomar nota en cuanto termine, ¿no? De lo que sea. ¿Cuál ha sido la intencionalidad? De la que no está escrita. ¿Puede adelantar las críticas? Es un tercer grado. La crítica te la adelanta Pepe, porque como espero seguir gozando de su amistad, pues espero que sea generosa. La intencionalidad va a ser, la primera va a ser siempre reflexionar sobre un estilo. Tengo que hacerlo sobre una plataforma. La plataforma que había aquí era la plataforma de una especie de combate entre dos personas este hombre pasado. Ahora la plataforma que se elegirá será una que está más pegada a la inmediatez, por eso va a haber un contexto reconocible, por eso va a haber una profesión reconocible, por eso va a haber unos sucesos sociales reconocibles, va a haber sucesos de los que vemos en prensa que algunos ya están escritos y van a aparecer, pero el personaje y sobre todo, perdonadme, yo no quiero perder el hilo de la preocupación por la palabra en sí, por el estilo. Pero sí que va a haber una cercanía más a la inmediatez. O es lo que voy a intentar, aunque a lo mejor la salida aquí ya está hecha, no sé. Pues... Pero al menos podrás adelantarnos quién es el asesino. Espero que esta vez no haya ningún muerto. Espero. En cuanto a la satisfacción de cuando lo
escribir después de escrito? Pues esa pregunta no, me gusta bastante porque creo que hay a veces mucha confusión con lo de qué se siente al escribir y todo este tipo de cosas. También me lo han preguntado los alumnos. Vamos a ver, escribir no es todo el rato una satisfacción. Hay momentos en que uno se siente una absoluta mierda. Dices, ¿esto qué es, Quique? ¿Esto qué es? Luego hay un segundo plano sin llegar a la satisfacción, que es reconocerte que en el momento de estar intentando algo hay un disfrute en el intento. Y luego, por supuesto, hay un goce cuando ves que después de a lo mejor haber tirado, etcétera, hay un goce al ver que dice, bueno, esto no sé, a mucha gente quizás no, pero a mí no me hace sonrojar. Y entonces ahí hay una satisfacción. ¿Cómo negarlo? Ahí hay una satisfacción, por supuesto que sí. También hay mucho sufrimiento, aunque quede cursi, para sufrir sufre en el campo y sobre el marino que va a las 4 de la mañana, no sufro yo. Pero entiende, quiero decir, hay un cierto sufrimiento de ponerse, no tiene que ver con el sufrimiento real, pero también hay momentos de satisfacción, por supuesto que sí. Una última pregunta. ¿Sientes, después de haber pasado tiempo desde que has escrito algo, si vuelve a leerlo, ¿qué sentimiento tiene? Otra pregunta muy inteligente, porque ya me habían advertido. Perdona, es que es escritor también. Ah, vale. Por eso. Ya decía yo, estaba viendo el tercer grado aquí las puesto. Las preguntas son capciosas, ¿eh? Esto se avisa un poquito, ¿sabes? Gente que viene con los deberes hechos. Claro. Ya. Pues se me dio la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Perdón. Sí. Pero había dicho a algún amiguete también escritor y dice, tendrás otra perspectiva y otra sensación. Y no sé si es el hecho de verlo el objeto, pero me decía que no, era el verlo a lo mejor terminado, fuera de tu mesa de trabajo. Y sí, yo leí otra novela. Bueno, otra novela suena muy pedante decir que leí otra novela, pero hice una nueva lectura de lo que había parido, ¿no? Hice una nueva lectura que al principio me sorprendió y si soy sincero, me gustó más que la primera. Queda fatal que diga esto, pero sé que lo digo al revés, estaría mintiendo, vamos, pues ya sé que queda fatal, lo siento. Muy bien. Muy bien. Peor es mentir, creo, ¿no? Claro. Hola. A ver, cuando te viene la inspiración, cuando te sientas a trabajar, la repetes, o bien a lo largo de los días o en cualquier momento que se te viene la idea, haces anotaciones y lo llevas a cabo en tu obra. Sí. Bueno, también los chavales pues, hablaban de esto y muchos han hablado ¿no? de cómo llega algo, ¿no? De ese concepto de inspiración. Bueno, era Cera y eran muchos los que han dicho una frase similar, que si la inspiración existe, que me llegue intentándolo, que me llegue trabajando. Entonces, a mí me parece que eso es una premisa innegociable. Quiero decir, está a sentarse. Está a sentarse. Y luego está, entiendo yo, por lo menos es mi manera, a veces sí que te viene algún rafagazo, te viene una frase, te viene como una especie de dibujo rápido, ¿no? Dibujo rápido, el libro que escribimos, yo me parece que el tema del proceso de la escritura está perfectamente y maravillosamente explicado. No es que estemos aquí, no estoy devolviéndole a los piropos, que me acabo de acordar de la cita. Cómo van llegando como pajarillos papeles a la mesa, luego algunos terminan tirados, otros terminan por otro lado, pero van llegando, pero tú estás en la mesa. Y también luego está una forma de mirar el mundo, aunque suene también pretencioso, es decir, no es dar un paseo, es a lo mejor ver un telediario, o escuchar algo, o escuchar una conversación de trabajo, o escuchar una crítica literaria. Todos esos son fogonazos. Normalmente esos momentos que acabo de mencionar son momentos que me han cabreado.
y que normalmente muchas veces se estudia desde el cabreo, otras veces desde el placer, otras veces desde la alegría, por supuesto. Pero volviendo a lo de la inspiración, que me pille trabajando, quiere decir que me pille trabajando, aunque vengan de vez en cuando esas aves en forma de papeles a sentarse en la mesa, pero que me pillen en la mesa, que a veces es difícil que te pillen en la mesa, pero a veces ocurre que te pillen en la mesa. A veces te pillo a las 4 de la mañana acostado, claro. Por lo malo. También es verdad. Tienes que levantarte. Y a veces, por lo que sea, te ha costado ponerte en la mesa. Cierto. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Bueno, me parece que ya no quedan más preguntas, ¿o qué? Está muy interesante, me imagino yo, este coloquio, ¿no? La verdad es que aquí hay muchos escritores, por eso que hacen ese tipo de preguntas. Ya me he dado cuenta, sí. ¿Ninguno más? Bueno, pues solamente me resta agradecer al autor, al otro autor, presentador del autor, y a todos vosotros por haberos molestado en venir hasta aquí, hacernos compañía y hacer que el Ateneo, una vez más, tenga este quórum tan maravilloso, con gente tan entendida y tan cariñosa. Muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos.